tic, tac, tic, tac. Hola, hoy te voy a enseñar cómo hice un álbum, este álbum, multifunción. Ejerce dos funciones. Una será de álbum de fotografías y recuerdos y otra, como ves en la portada, hice un reloj sobre un bastidor. Aquí te voy a enseñar un poco la intro de su interior, donde hay mucho stencil, mucho recorte. Ves por aquí algún bolsillo y las páginas de sobre. Te dejo esta pequeño intro para que veas el álbum por dentro y después verás el tutorial. Bueno, aquí va a estar la esencia del álbum, en la portada. Lo que voy a hacer va a ser aprovechar esta hoja de la colección donde viene el reloj. Claro, lo bueno sería que el reloj funcionara, ¿no? Bueno, pues yo voy a intentar que funcione. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Yo quiero decorar la portada con un bastidor. Voy a intentar de encajar esta hoja en el bastidor. Tal que así quedaría aquí. Entonces, tengo que meterle la maquinaria del reloj para que funcione. Y aquí no se puede, tendría que ir por la parte de adentro. Entonces, por la parte de adentro, para que funcione el reloj y a la vez quede escondido, lo que voy a hacer va a ser usar esta cajita de minifarias. De forma que voy a forrar la portada, o sea, voy a forrar el interior del álbum, voy a forrar la cajita con el resto de tela que me sobró de encuadernar y voy a colocarla tal que así. Dentro irá la maquinaria del reloj. Una vez incrustado la maquinaria en el agujero correspondiente para que enganchen las agujas, pues esto cerrará. Después colocaré aquí algún detalle para decorar y voy a hacer que funcione el reloj. Con el aro más pequeño del bastidor voy a colocar encima del reloj y con un lápiz que se pueda borrar voy a marcar la circunferencia y recortar. Bueno, ahora con la tela que siempre uso de algodón de una sábana antigua voy a ponerle el fondo para que el papel sujete mejor. Aprieto bien y así el reloj pues va a tener una base más estable. Bueno, empiezo preparando 4 páginas. Entonces, con el papel que yo uso en DIN A3, la medida es de 42 de largo. Entonces, doblo la mitad y marco. Y por esta misma parte voy a marcar a 23,5.
doblo y ya tengo una página. Esto irá así, con la parte abierta hacia arriba y aquí el lomo. Como esta, 4. Vale, entonces ahora hago lo siguiente. En el doblez lo voy a abrir a la mitad, solamente el doblez, ¿eh? Así. Entonces ahora 1 y voy a cortar en la solapa. Voy a cortar por una parte a 5,5 desde la marca hacia mí. Y ahora en la otra parte giro y la misma operación a 5,5 desde la marca hacia mí. Y ahora esto que corté pues lo voy a quitar. Uno y la otra parte. Y estos restos no los voy a tirar porque después los voy a aprovechar para hacer mini tarjetas y meterlas en una de las páginas que, bueno, después verás. Entonces, esta solapa que nos queda aquí, lo que hago es pues redondear las esquinas, simplemente. Y esto voy a hacerlo en las 4 páginas. Una vez que las tenga, que tenga las 4, ahora de lo que se trata es de entintar. Voy a entintar, pero en color rosa, todos los bordes. Pues una vez que tenga las páginas hechas, voy cortando los papeles para decorar. Y con todos los restos que me van quedando, mira, con los restos, por ejemplo aquí, pues no me llegaba una hoja, bueno, pues aquí lo que voy a hacer, voy a aprovechar estos restos y voy a hacer pues un bolsillo. Y luego con los cachinos que van quedando, pues voy cortando para decorar la solapa. Todas las solapas, dejaré las medidas todas abajo. Aparte voy cortando unas tiras también que voy a colocar aquí para que hagan de cierre. Entonces, una vez que coloque esto iría así. Bueno, pues voy a poner aquí unos ojales y cerrar. Bueno, esta es la página de la portada y como la quería aprovechar, pues lo que voy a hacer va a ser abrir de esta forma, aquí, aquí, en cada corte de dibujo, ¿no? En las zonas marrones. Y así después voy a hacer bolsillos y voy a meter las tarjetas que fueron sobrando de los cortes del papel craft. Bueno, sería esto, ¿no? Entonces ahora, a la hora de encolar, hay que tener extremada precaución e ir encolando las partes de abajo solamente, ¿no? Y dejar el bolsillo abierto. Encolo aquí, aquí, así. Y en los bordes. Y ya estaría. Bueno, pues esto ya estaría todo pegado, va cogiendo forma, ¿eh? Sería 1, 2, 3 y la cuarta. Ahora te recuerdo que esta parte es la que irá pegada en el lomo y esta que queda abierta, ahora hay que encolarla. Todas estas partes. Dejaría abierta la de arriba para meter una tarjeta grande. Así que ahora voy a encolar todas las partes derechas. Bueno, ahora toca sujetar las páginas y no voy a hacer espina, voy a hacer una encuadernación que me encanta. Bueno, aquí me quedó un poco de una burbuja, pero no se va a ver, así que no le voy a dar importancia, no es muy grande. Y es la siguiente: corto 4 tiras con la misma altura de la página, ¿no? Que son 21 centímetros. 4 tiras de los cachinos que me van sobrando del papel craft.
como a 2 centímetros y las pliego hacia la mitad. Y ahora tengo que tener en cuenta que la cajita donde va la maquinaria del reloj, a la hora de cerrar va a ocupar una parte del lomo. Entonces, yo ya calculé, es 1,5 centímetros, ¿no? Entonces, ese 1,5 centímetros yo se lo voy a restar aquí. Con lo cual, me puedo mover de ese 1,5 centímetros hasta aquí. Y me quedan 1, 2, 3, 4 centímetros y medio, suficiente, porque yo necesito 4. Así que voy a empezar a perforar y lo que voy a hacer va a ser, como en este caso las páginas son muy cortas, porque yo suelo hacer los ojales a 1 centímetro del borde, pero esta vez hice las hojas más cortas para poder meter aquí tarjetas y que no me sobresalga demasiado, ¿no? ¿Ves? Aquí queda 1,5 centímetros y aquí 1,5 centímetros. Entonces, como yo todo lo hago a ojo de buen cubero, pues lo que voy a hacer va a ser, teniendo en cuenta lo que acabo de explicar del 1,5 centímetros de la cajita, empiezo en el borde derecho y a tope lo que dé la máquina, todo lo cerca que pueda del pliegue, del cierre. Y hago la primera perforación. Y ahora sí, ahora con la regla voy midiendo y hago los otros 3 restantes. A centímetro cada uno de distancia. Vale, 1, 2, 3 y 4. Y en la parte superior la misma operación. Bueno, ya perforé los 4 agujeros y en las tiras que corté también. Uno a cada extremo. Entonces, ahora, con un hilo voy a sujetar la primera tira en el primer agujero, ¿no? Aquí no voy a poner ojales porque el cartón que puse es demasiado grueso, entonces, bueno, no quedaba bien. Así que prefiero dejarlo así libre. Por la parte de arriba. Y ahora mido aproximadamente así, corto. Y aquí hago la misma operación. Meto por la tira en el agujero y hacia abajo. Ya estaría, ¿no? Vale, pues ahora tenso bien, tenso todo lo que puedo y hago 2 nudos. Ya tendría una. Después cortaré un poco aquí los picos que quedan aquí, voy a cortar un poco con cuidado en chaflán. O sea, en chaflán, yo digo en chaflán en diagonal. Y abajo también. Venga, y hago lo mismo con los otros 3. Bueno, ya están los 4. Esto quedaría así. ¿Ves? Y la burbuja que te decía que me quedó antes aquí ya no se ve. Vale, pues entonces ahora yo voy a empezar por el del final, ¿no? Y esto sería así. Ya encolé las partes de la derecha que te dije que estaban abiertas y había que encolar. Entonces, esta dijimos que iba a quedar abierta para meter sobres o tarjetones y aquí irá pegada la página. Entonces, esto sería así. O bien, encolas aquí, puedes encolar un poco. Y sujetar esto. Ya quedaría, ahí quedaría el nudo que hicimos, entonces esto no se va a soltar nunca. Bueno, esta sería una opción, aunque yo no lo hago, no hace falta. Entonces, ahora lo que se trata es encolar esta pestaña por aquí y esta pestaña por aquí y meterlo dentro de la página. Y esto quedaría así, esta sería la última, ¿no? Esto quedaría así. Perfecto, súper limpio. Y así las 4. Venga, voy a ello.
Otra forma, yo he hecho un poco de cola aquí al nudo y ahora voy a echar cola a la propia página en vez de a la espina. Pues he hecho cola a las dos partes. Y ahora con mucho cuidado pues coloco y meto la pestaña. Ahí. Bueno, mira, aquí cometí un error por poner un hilo de mierda, con perdón, que no sujeta. Entonces al poner el álbum vertical lo que hacía era, se me caía la página. Claro, ya lo encolé y ya sería un coñazo despegarlo todo y bueno, seguramente se me rompería algo. Entonces lo que hice para solucionar el problema fue enganchar los hilos, como ves aquí. Bueno, pues lo que hice fue enganchar los hilos con los propios hilos. De esta manera voy a tensar un poco y así consigo que se me sujeten las páginas. Sujeto el primero con el último y suficiente. Entonces, bueno, pues me meto así un mogollón de hilos, sujeto con una lazada que a su vez decora. ¿Ves? Ahí tenso. Hago una lazada, bueno, quizás lo tendrá que hacer más larga, así queda un poco escaso, pero bueno, para que veas la solución que yo busqué. ¿Ves? Y de esta forma tensé estos hilos que al poner el álbum vertical no se me va a caer las hojas como se me caían hacia aquí, que queda muy feo. Ya estaría. Entonces lo suyo sería haber puesto aquí un hilo más decente, no esto de los chinos. Este mismo hilo es el que yo voy a usar para cerrar las solapas interiores. Todas. Bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿no? Entonces ahora decoré un poco la parte trasera, aquí dejé un bolsillo. Y lo que voy a hacer va a ser las partes del craft, voy a decorarlas un poco con una plantilla de estrellas y pasta de relieve. De esto que uso yo tapajuntas. Es súper barato y hace el mismo efecto que cualquier pasta de cualquier casa importante. Vale, pues ahora que ya puse un poco de stencil, un poco de pasta en relieve, voy a colocarle el cierre. Y el cierre voy a poner un par de lazos, uno marrón y otro en rosa. Lo voy a poner aquí en el centro y después colocaré el reloj. Bueno, pues esto ya estaría. Decoré un poco aquí. Y ahora voy a recortar una hoja que trae la colección, todas recortables, para ir decorando después el álbum por la parte de adentro. Bueno, ¿ves? Ahora voy a ir decorando la cajita de la maquinaria, va a quedar aquí tapada. Y ahora con un poco de esparto de esto de fontanero voy a ir decorando y los recortes, las solapas de las páginas de la derecha, solamente de la derecha. Y con los restos de papel voy a hacer tarjetas para después ir rellenando las páginas. Bueno, pues ya un poco de guarreo por aquí, un poco de guarreo por allá y solo quedarían las agujas del reloj. Ahora te lo voy a enseñar por dentro. Mira qué pasada. Así se vería por la parte de arriba.